Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto poder acompañarlos a esta hora de la tarde para revisar el pronóstico de todo nuestro país con todos los detalles para que vaya preparando la jornada de mañana. Vamos a estar precisamente hablando de eso dentro de los próximos minutos, pero también de otras informaciones que han sido relevantes en los últimos días. Quizás usted ha escuchado que se han confirmado casos de gripe aviar en nuestro país. Principalmente es una confirmación que se ha hecho en los últimos días, sin embargo, se cree que estos casos ya existían desde hace varios meses. Estas imágenes son muy preocupantes porque fíjense que hasta la fecha ya se han encontrado más de 700 ejemplares de animales fallecidos en las costas de nuestro país, principalmente en el norte de Chile. Queremos abordar este tema en profundidad porque sin duda que genera preocupación, alarma también porque podría escalar a los humanos. ¿Cómo podemos prevenir? ¿A quién tenemos que avisarles? Por ejemplo, si es que vemos animales en malas condiciones como los que estamos ahí revisando en las imágenes. Para eso vamos a recibir a una invitada que ya nos acompaña a esta hora de la tarde. La vamos a ver inmediatamente en la pantalla. Lisbeth van der Meer, directora de Oceana en Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, Lisbeth, estábamos hablando un poco en esta introducción de lo que preocupa. Cuéntame tú, ¿por qué es tan preocupante esta cantidad tan grande de ejemplares que se han encontrado fallecidos con gripe aviar? Bueno, estamos todos muy preocupados, ¿cierto? Sobre todo los que nos dedicamos a la conservación del océano, y es porque esta gripe aviar, como le llaman, es una influenza que es de alta patogenicidad. ¿Y eso qué significa? Que se mueren muchos animales, o sea, que se contagian, se mueren. Y habíamos tenido antes, ¿cierto? Esto de la gripe aviar lo habíamos escuchado antes, sin embargo, esta vez es mucho más letal. Hemos visto muchas aves muertas, en Perú ha sido fatal, también en Estados Unidos, y para algunas poblaciones que son muy vulnerables y muy chicas, ¿cierto? Como el pingüino de Humboldt, puede presentar un nivel de mortalidad que no hemos visto antes. Y por eso es tan importante que sepamos bien lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lleguemos a ese punto que sin duda es el más interesante. ¿Qué hago yo si voy caminando por la playa y me encuentro con un lobo marino, por ejemplo, que son los ejemplares que se han encontrado fallecidos en el norte, muerto o en condiciones que pueda asociar a una posible gripe? ¿Qué hay que hacer en ese caso? Bueno, primero que nada, si está muerto, no tenemos que aproximarnos, solo llamar al Servicio Nacional de Pesca, y hay un número que es el 800-320-032 para que ellos se encarguen del animal muerto. Esto ellos hacen es con unos trajes especiales, ¿cierto? Lo recogen y después lo tienen que enterrar con cal y una serie de protocolos, ¿cierto? Para que esta enfermedad no se siga expandiendo. El problema es que nosotros, también están los perros, ¿cierto? Entonces es importante que nosotros estemos súper conscientes, pero también que tratemos que los perros no se acerquen a estas especies muertas. Ahora, hay muchas, ¿cierto?, especies que llegan a la playa bien enfermos, y eso tampoco hay que tocarlo. Y bueno, ahí tendrá también que venir Pesca, también hay que llamarlos para que ellos hagan los protocolos que generalmente son eutanasia, ya que estas especies van a morir igual. ¿Cuál es el protocolo en el caso de que lo que tú estabas comentando, un perro, por ejemplo, tenga contacto con el animal? Si ya pasó, ¿qué tengo que hacer después de eso? Bueno, ahí no hay mucho que hacer, ¿cierto? Sobre todo con los perros, que la gente no los lleve a la playa. Eso yo creo que es lo más importante en este momento hasta que pase. No sabemos cuánto tiempo va a durar, y lo más importante es que los humanos, ¿cierto?, no tengamos contacto directo con esta enfermedad, porque lo peor que puede pasar es que este virus mute y se empiece a transmitir de persona a persona. Ahora, el virus hasta hoy día no se ha comprobado que se esté transmitiendo, por ejemplo, del lobo marino al lobo marino. Lo que sabemos es que estos lobos marinos se contagiaron porque tuvieron contacto o con fecas o con algún pájaro muerto, por ejemplo. Entonces, lo más importante es que este virus no mute, porque efectivamente eso ya
representaría una pandemia global y eso para el humano, que tampoco queremos que pase. Hablamos ahí de un tema más sensible, si es que llegase a atacar a los humanos. Quiero abordar ese tema, pero primero quiero preguntarte por el tema del norte. La mayoría de los ejemplares se han encontrado precisamente en el norte del país. ¿Por qué pasa eso y cómo podemos evitar que también vaya esto llegando a todas las playas de Chile? Bueno, ayer ya se detectó un ave silvestre positiva a influenza aviar en la región de los lagos, o sea, ya está bien al sur, se va a seguir moviendo más al sur porque los pájaros migran, ¿cierto? Y no hay forma de controlarlo. Esto empezó en el norte porque esta enfermedad viene desde Estados Unidos, así llegó a Chile. En Perú el número de muertes fue alarmante y ya aquí en Chile empezamos a ver números de 700 ejemplares muertos entre aves y lobos marinos. Eso, por ejemplo, para ponerlo en una relación, al año se mueren 120 animales, eso es lo que uno puede esperar que encuentre muertos en las costas y hoy día ya llevamos 700, entonces hoy día ya este es un problema muy grande. Antes, generalmente cuando teníamos influenza aviar, eran solo en los planteles de aves, ¿cierto? De pollos, ahí empezaban estos brotes. Pero ahora lamentablemente, como lo estamos viendo en fauna silvestre, hemos visto toda la gente que vive cerca de la costa, un gran número de animales enfermos y muertos, entre lobos marinos, lamentablemente pingüinos de Humboldt, que son súper sensibles a estas enfermedades y eso no había pasado antes y por eso es tan importante el control sanitario que se puede hacer sobre esto. ¿Por qué llega esta enfermedad a especies protegidas, por ejemplo, como los pingüinos? Ahí hablamos de un tema un poco más preocupante, pensando en que no hay tanta cantidad de pingüinos en Chile como para estar hablando de una cantidad tan considerable de pingüinos que han muerto en los últimos días, ¿no? Exactamente. Yo creo que no es algo que podíamos controlar tampoco. Estas enfermedades a veces nacen en los planteles de alta producción de pollo, ¿cierto? Un ave silvestre tiene contacto con estos en Estados Unidos, con estos pollos, y después empieza a migrar a los distintos países a lo largo de la costa. Y no tenemos cómo frenarlo y esa es la mayor preocupación, pero sí podemos contenerlo de cierta forma, porque si los animales quedan allá afuera sin ser enterrados, más especies van a tener contacto con este lobo marino, por ejemplo, o con un pingüino de Humboldt. Los pingüinos son más vulnerables, obviamente, porque son especies que no han tenido a lo mejor contacto con la gripe aviar y efectivamente hay especies que lamentablemente no sabemos por qué son más vulnerables al virus y mueren, como los lobos marinos, los pelícanos han sido bastante afectados también. Sin embargo, hay otros que no son tan afectados como las gaviotas, a lo mejor, incluso las palomas. Entonces, hay especies que no van a resistir esto y eso hay que entenderlo y por eso tenemos un rol tan importante como ciudadanos, ¿cierto?, de comunicar cuando vemos estas especies y ojalá que ningún otro animal tenga contacto con ellas. Lisbeth, ¿y cómo ha actuado Chile frente a esta problemática? ¿Estamos tomando las precauciones necesarias para evitar que esto llegue a ser una especie de pandemia para los animales más bien, antes de que llegue al ser humano, para que no cause números más preocupantes de los que ya estamos informando? ¿Se ha actuado a tiempo? ¿Se están haciendo las políticas correctas en este tipo de casos? Mira, yo creo que hasta el momento el SAC que ha hecho para cuidar los planteles de pollo lo ha hecho súper bien. Sin embargo, Senapesca no tiene los suficientes recursos y eso es el llamado que hacemos nosotros al gobierno. Es Senapesca, ¿cierto?, el que se especializa en aves silvestres, ¿cierto?, en mamíferos silvestres marinos y necesita la liberación de estos recursos para tener brigadistas, para ponerle benzina a las camionetas para llegar a caletas que están muy lejos de la oficina de Senapesca. Entonces la gente llama, pero cuán rápido lleguen estas brigadas tiene que ver mucho con la inyección de recursos que se le dé específicamente a Senapesca. El SAC ya tiene todo su monitoreo, ¿cierto?
y lo ha hecho bastante bien, y creemos que Cernapesca, con los pocos recursos que ha tenido, ha hecho todo lo posible por rescatar estas aves. Para los funcionarios también es bien drástico lo que tienen que hacer, porque muchas veces es incluso eutanasiar un pingüino de Humboldt, así que no es fácil para el funcionario de Cernapesca abocarse ahora completamente al control de la influenza. Entonces, nuestro llamado es al gobierno a dar y a inyectar todos los recursos a Cernapesca posible para que no se siga expandiendo y no siga causando tanto daño a este virus, que en realidad no tenemos vacuna, o sea, tampoco se puede hacer mucho más que enterrar a los animales de forma adecuada. ¿Cuál es el alcance que tiene este virus en el caso de que un animal ya esté muerto? ¿Cuál es el actuar que tenemos que hacer? Pensando ya en los seres humanos. El animal ya está muerto, ya tuvimos contacto con él, ya lo tocamos, etcétera. ¿Qué hacer en ese caso? ¿Acudir a algún centro médico, llamar al SAC? ¿Cuál es el plan de acción en un caso ya más extremo? Sí, yo creo que bueno, por eso estos programas que están y la comunicación de los periodistas, ¿cierto? Y todo lo que podamos hacer para que la gente nunca llegue a tocar un animal que esté muerto, eso yo creo que es lo primero. Si lo tocan, efectivamente hay una muy baja probabilidad de que se infecten, pero puede pasar. De hecho, hay una sola persona en Ecuador, por ejemplo, que falleció, una niña de 9 años que falleció porque tenía pollo y tuvo mucha cercanía con el ave, grandes dosis, digamos, de virus, y por eso ella se enfermó. Entonces, va a ser raro que alguien se enferme, una persona, pero efectivamente lo que primero se tiene que hacer es llamar a Cernapesca al número que tienen ellos y alejarse lo más posible de esos animales. Hay que pensar también a veces que agarramos plumas, ¿cierto?, en la playa, y qué bonita la pluma, la ponemos en el pelo. No, por el momento no tocar nada y tratar de solamente llamar a Cernapesca. Ya, clarísimas entonces las recomendaciones. Llamar a Cernapesca es el llamado fundamental en caso de que veamos un animal varado en las playas con signos de poder tener alguna especie de gripe. Mejor prevenir que curar, Lisbeth. Así que te agradecemos mucho por esta entrevista, directora de Oceana en Chile. Estos minutos fueron fundamentales para también generar esta conciencia y educación en las personas que nos están viendo respecto a este tema que es tan importante. Gracias, Lisbeth. Muchas gracias a ti. Interesante la entrevista, ojalá nos quede el mensaje de la prevención, intentar no tocar a los animales en las playas en este contexto de la gripe aviar, y llamar al SAC apenas veamos animales muertos o que tengan algún tipo de síntoma asociado a alguna especie de gripe. Podría ser aviar, y en ese caso es mejor prevenir que curar. Llamar al SAC es lo primero que hay que hacer. A Cernapesca también, al SAC y a Cernapesca. Con esta información relevante, muy importante respecto a este tema, vamos a iniciar este recorrido meteorológico por nuestro país y vamos a iniciar